Para saber qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy, presentamos a Macarena Rojas y Fernando Ortiz en La Sociedad de la Ciencia. Aquí abordamos el quehacer de la academia y cómo ésta conversa en los distintos espacios de nuestra sociedad. Muy bienvenidas y bienvenidos a este programa La Sociedad de la Ciencia que hacemos cada día viernes y donde también nos sentamos a reflexionar sobre cómo la investigación científica y la innovación conversan justamente con las necesidades de nuestra sociedad. Soy Macarena Rojas, bióloga y comunicadora científica. Por acá Fernando Ortiz, biólogo y académico de la USACH. Y Simaca, para esto, en este espacio, hacemos exactamente lo mismo. Conversamos con las y los distintos protagonistas de la investigación, de la educación, de la divulgación científica en Chile. Hoy tenemos un montón de invitados de lujo, así que te invito, Maca, a partir de una con nuestra primera visita. Exactamente, hoy día queremos abordar la contingencia, la arena científica y también tecnológica se tomó esta semana por un evento que está en todos los medios, en toda la prensa, en todas las redes sociales, pero que lo vamos a abordar de todas maneras porque hoy día tiene un hito, ¿no? Estamos hablando del proyecto Artemis II que ha llevado al ser humano a la órbita lunar, nuevamente después de más de 50 años y que, como decía, justamente hoy, después de 10 días en órbita, vuelve a la Tierra. Para esto, Maca, recibimos hoy a Sebastián Pérez, colega de nuestra casa de estudios. Sebastián es doctor en astrofísica y académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile. Es director del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Astrofísica y Ciencias Espaciales. Y además, me entero recién, que es director del Núcleo Milenio sobre exoplanetas jóvenes y sus lunas. Bienvenido, Sebastián, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Feña Maca, estoy súper contento de estar acá. Nosotros felices, ya te teníamos, ya lo comentamos, pero que hace rato teníamos muchas ganas de tenerte en el estudio. Muy en pauta. Hoy día vamos a hablar sobre Artemis, pero te vamos a traer nuevamente, ¿no? Oye, Seba, toda la semana sí hemos sido bombardeados por Artemis, pero siempre hay que tratar de darle un marco, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre este proyecto, este programa Artemis y qué lugar ocupa Artemis II en particular. Y además porque, claro, han sido 50 años, porque había que ir al espacio si desde acá, desde la Tierra, con todo el desarrollo tecnológico, hay cosas que ya se han avanzado. Mira, el Artemis es un programa, igual como fue el programa Apolo, claro. Son varias etapas, 1, 2, 3, 4 y después creo que viene un 5 incluso, y un programa para volver a llevar a la humanidad al entorno lunar. Eso es clave, como hablar del entorno lunar. No es solamente llegar y pisar la luna, es empezar a entender cómo podemos habitar el entorno lunar. Y eso es su esfera de influencia, su superficie, el lado lejano de la luna, todos esos lugares, ¿ya? Y el Artemis II es clave porque es la primera misión tripulada que va a darle la vuelta a la luna. Entonces, la parte clave es que está tripulada, ¿ya? Y es la primera vez que vamos desde hace harto tiempo a darle la vuelta tripulada, bueno, por lo menos Estados Unidos y la Unión Europea, que esta es una misión de la NASA con la ESA, la European Space Agency. Porque claro, el Artemis 1 no fue tripulado y dio la vuelta, ¿no? Exacto, sí. No, han habido un montón de misiones que han dado la vuelta a la Luna. Sí, China también ha estado ahí. Pero ¿por qué deberíamos querer conocer la influencia del entorno lunar? Claro. ¿Para qué queremos saberlo? Es un programa que busca principalmente la preparación para explorar el sistema solar. Entonces la clave está ¿por qué queremos ir al entorno lunar? Sí. Es porque queremos ir más allá. Perfecto. ¿Ya? Entonces queremos ir al entorno lunar para probar nuestras nuevas tecnologías. Han pasado 50 años, las tecnologías son completamente distintas, ha cambiado todo. Entonces no podemos utilizar los datos de hace 50 años para poder planear exploración espacial. ¿Ya? Entonces hay que hacerlo de nuevo, hay que hacerlo con las nuevas tecnologías, con esta nueva dinámica que hay entre el sector público y el sector privado, que no existía en la época de Apolo. Entonces esa es la idea, el por qué es porque queremos preparar la exploración del sistema solar, vos queremos. Sí, claro, la humanidad, digamos. La humanidad, sí. Pero... Porque, claro, perdona, pero justamente lo que he leído por ahí también implica, y eso tiene sentido con lo que tú decís, que el siguiente paso en algún momento es ir a mirar Marte. Y por eso es tan relevante este punto. Pero no es Marte solamente.
O en Marte porque hay un plan para ir después a Marte, como en exploraciones futuras, digamos. Futura, Sí. Marte. Ya. Se habla de Marte, es como el próximo norte que Perfecto, hay, el claro. próximo destino. Y la preparación con Artemis, en parte pensando en Marte. Yo no me cierro a eso, yo creo que las cosas de repente cambian, son inesperadas y todo, Sí. y podríamos terminar en Saturno, no sé. Una Sí, cosa claro, así, sí, ¿cachai? claro. Todo, Sí, todo sí, puede sí. pasar acá. Ahora, mira, es difícil hacer todo esto, cuesta mucho trabajo el preparar a la humanidad para habitar el espacio de cierta manera, ¿no? Lo vemos en las películas, ¿cierto? Estamos siempre viendo películas de ciencia ficción donde se explora el sistema solar y todo. Hay un montón de ideas, hay una cantidad de literatura científica también, no solamente ciencia ficción, sobre cómo aprovechar los entornos que nos ofrece el sistema solar. Pero ahí siempre viene una pregunta y una cautela que hay que tener, que cómo lo hacemos de una manera no colonialista, que ha sido algo que, Sí, po. especialmente desde nuestro sector Sí. de este planeta, nos podemos relacionar con esa palabra de una manera relativamente fuerte y negativa, ¿no? Como que hay un colonialismo presente que es difícil es complejo, ¿no? Es difícil lidiar con eso. Sí. ¿Y cómo evitamos que esta exploración espacial tenga esa connotación, ¿no? Y lo conversábamos antes, ¿no? La pregunta que cae de cajón ahí es, ok, ¿cómo se regula o quién regula lo que ocurre en la Luna, ¿no? ¿De quién va a ser esto? ¿No existen reglas claras o las hay? Estamos en un territorio abierto realmente, La luna ¿no? chilena. ¿Te acordás Bueno, que de alguien hecho, sí, escribió, no? hablábamos de eso Sí, justamente. sí. Hay un chileno la inscribió. chileno la Siempre hay un inscribe. chileno en todas estas cosas. Siempre ¿Sí? en chileno, sí. Mira, es complicado porque los tratados, todos los tratados, hay tratados, tal como hay tratados para las La aguas Antártica. internacionales, Claro. hay tratados para el espacio exterior y todo eso, pero si eso no se concreta en leyes, no se pueden... Sí, en la no pasa práctica, nada. ¿cómo se incorpora? En la práctica no sucede nada. Yo no soy experto en el tema para nada, pero sé que hay muchos decretos Ya, que perfecto. tienen que ver con la exploración espacial. Pero todos esos pues son básicamente salud a la bandera, ¿no? Exacto. Igual es un tema más que complejo, ¿cómo determináis algo que está fuera del planeta, quién es el dueño, quién llega primero? No sé, es complejo, Sí. pero es Sí, cierto, porque es una además- pregunta que cabe. Además, sobre todo porque estos programas ya no son solamente de un país, o sea, si bien Estados Unidos, pero, por ejemplo, uno de los astronautas es canadiense, o sea, ya empiezan así como hablamos de transdisciplina, a hablar de híbridos entre países y colaboraciones también público-privadas, pero también entre países, entonces no es tan claro como aquello. Claro. Es complejo y yo creo que ahí hay que tratar con otro tipo de disciplinas también, ¿no? Volviendo un poquito más al Artemis, la misión en particular, yo lo desconozco, pero es como también Vox Populi en el cine, en los libros, que cuando se han generado misiones de la NASA o de otro tipo de misiones para afuera, rusos, etcétera, se genera nueva tecnología que va quedando y que se agradece como este corolario de lo que sucede. ¿Es el caso ahora? ¿Hay nueva tecnología preparada solo para este proyecto que ha ido quedando? ¿Se saben cositas de ese tipo? Siempre el caso. Ahora, yo no sé exactamente cuál Ya, es perfecto. el detalle, pero siempre es el caso y de hecho es el punto. Muchas veces uno dice, ¿por qué hacer esto si es tan caro y mandar un cohete al espacio y después Claro. ¿qué queda en la Tierra? Queda la gente que se preparó para cumplir con ese objetivo. Y ese es el real valor que tienen las misiones espaciales. Y por eso que los gobiernos invierten en esto. Los gobiernos son los que hacen la inversión de riesgo. Pero es un riesgo que vale mucho la pena, es alta ganancia. Tú tienes que formar un equipo durante décadas para poder lograr esto. Y pasan estudiantes, pasan investigadores, pasan de todo. Tienen que formarse para superar este desafío, ¿ya? Y ahí es donde está el valor que tienen las misiones espaciales, que tienen los telescopios espaciales, que tienen el desarrollo de tecnología en general. No es solamente la tecnología en sí, sino que es el know-how. El que queda acá. know-how, exacto. Sí. La formación de capital humano, como decimos en los ministerios acá en Chile. Sí, claro. Oye, Seba, ¿y cuál sería el principal objetivo científico de Artemis II? El concreto. principal objetivo científico concreto, Sí. como goal número 1, Sí. es preparar a la humanidad para la exploración espacial. Perfecto. Perfecto. Pero luego hay experimentos también. Ujú. O sea, de hecho, hablábamos antes, ¿no? Llevan tejidos de huesos para ver cómo también se ve afectado, ¿no?
Eso está dentro del objetivo de preparar a la humanidad para la exploración espacial. Cómo el ser humano puede sobrevivir, puede adaptarse a estas condiciones de microgravedad, de alta radiación, de, no sé, de espacios reducidos, etcétera. También tiene otras cosas, obviamente. Tiene otros objetivos secundarios, como estudiar la Luna. ¿Ya? Eso siempre es importante. Gracias a las misiones Apolo, que fueron en el pasado, que trajeron 300 y tantos kilos de luna. Nosotros aprendimos sobre el origen de la Luna y al aprender sobre el origen de la Luna aprendimos mucho sobre el origen de nuestro planeta, y para mí ese es el objetivo, el mejor resultado que salió de Apolo fue ese, que aprendimos sobre el origen de la Luna, que la Luna se formó a partir de una colisión entre la Tierra y un protoplaneta. ¿Ya? Y eso es tremendo y nos hizo avanzar mucho en el conocimiento sobre nuestros orígenes, ¿ya? Y eso va a continuar ahora. Entender la Luna nos permite entendernos a nosotros también, de dónde venimos. Qué interesante lo que planteas, porque en general uno está acostumbrado al titular, ¿te das cuenta? Está el cohete, está bonito, pero lo que queda y lo que podías tirar. Ahora, claro, desde Apolo hasta ahora han pasado 50 años. Me imagino que en este momento uno puede tratar datos de manera más rápidamente, hay más tecnología incluso para mirarlo. Entonces, ¿qué se espera en el corto plazo de lo que sepamos de este viaje? De aquí a 10 años deberíamos saber mucho más, prepararnos o no, o de aquí a 20, a 30. ¿Qué se espera? Bueno, de aquí a 10 años ya la cuarta misión de Artemis ya va a estar en la Luna, se supone. Ajá. Ya estamos hablando del año 2028, 2029, se supone que es donde tiene Esa es que... la última. No necesariamente la última, es la última que está en pauta. Carpeta. En carpeta del... Sí, Ya, en perfecto. carpeta. Entonces Artemis 4 es el alunizaje. Ujú. Artemis 4 es volver a llevar al ser humano a la Luna. ¿Ya? Artemis 3 es importante también porque explora esta conexión con los proveedores de cohetes de retorno de las empresas privadas. ¿Ya? Cuéntanos un poquito de Artemis 3, yo desconozco ese Ujú. proyecto, ese proyecto particular. Artemis 3 no va a llegar a la Luna. Ajá. Artemis 3 es un experimento que tiene que ver con testear el módulo Artemis, módulo Orión, cómo se acopla y cómo funciona con los distintos proveedores de cohetes que vienen del sector privado. ¿Ya? Y ahí hay como ahí va a haber una pequeña competencia, a ver Claro. quién se queda con esa pega de traer a los astronautas de vuelta. ¿Ya? Y eso va a ser la parte del sector privado. Y eso Artemis 3 va a ser un experimento que va a suceder aquí en baja órbita en la Tierra. No se va a alejar mucho ese cohete. ¿Ya? Y Artemis 4 sería es llevar a los hacer los el alunizaje, astronautas a la Luna. nuevamente. Con el escogido en el ensayo número 3. Exacto. Claro. Exacto. Claro, una licitación, Ujú. más o menos, ¿no? Es una licitación, Una licitación, básicamente, tal cual. una El prueba. mejor proveedor. Exacto. Privado, porque hoy día vuelven con proveedor estatal. Exacto. De hecho, eso es lo bonito también de Artemis 2, que es una misión que ha llegado muy lejos, que ha logrado bastante con fondos de los contribuyentes. Y es una misión de todos los que pagan impuestos, básicamente. Es el sector público que está ahí poniendo la cara, ¿ya? Y que nos recuerda que es el sector público el que hace estas inversiones de riesgo normalmente y donde se sustentan todos estos grandes avances. El sector privado tiene sus beneficios también, pero también, por ejemplo, no me quiero salir mucho del tema, No, por No, favor, dale, adelante. pero SpaceX, Jeff Bezos y todos los demás, los billonarios estos que tienen programas espaciales y sus cohetes y todo, se apoyaron primero en fondos públicos para hacer la inversión de riesgo, los primeros exploraciones, obviamente. Después, cuando la cuestión se volvió rentable, se vuelve algo el flagship de estas empresas privadas. Pero, de nuevo, la Artemis 2 es un logro netamente público, de los contribuyentes, de los taxpayers, como se dice. Sí. La NASA, que es sector público, Y que durante algunos, recuerdo últimos años, la baja aprobación de la NASA en algunos años anteriores, por el pueblo estadounidense, básicamente porque se decía, se escuchaban que no están haciendo nada, más o menos, ¿te das cuenta? Porque claro, porque no están las luces, no están los titulares, pero ahora ahora están, están. porque ¿cuántos años tenés que demorarte para llegar a hacer esto? ¿Te das cuenta? Exacto. Claro, Ujú. ¿Y por qué ahora, en el fondo, el proyecto Artemis se lanza el 2022 con Artemis 1, ¿no? Ujú. También pasaron 4 años. ¿Qué pasaron en estos 50 años que en 2020 se decide ya? ¿O qué pasó en el fondo? Y luego, ¿qué pasó en estos 4 años? Mira, bueno, el tema es que ahí tenemos que hablar sobre las diferencias entre Apolo y Artemis, ¿no? Ajá. El contexto
mundial que había para la misión Sí. Apolo era completamente distinto, la motivación era muy distinta también. Fue un proyecto, un programa que seguía la premisa de que si quieres llegar rápido, anda solo, básicamente, que es un proverbio africano que me gusta mucho porque engloba muy bien lo que son Apolo y Artemis. Si quieres llegar rápido, anda solo, Apolo. Si quieres llegar lejos, anda acompañado, Artemis. Y eso que Apolo y Artemis se supone que son hermanos en la Exacto. mitología griega, ¿no? Entonces Artemis vuelve a tender la mano a la agencia europea espacial. Es algo que sucede de manera más transparente, un proyecto que sucede más en la agenda pública, pero no con un fin de ganarle a otra superpotencia, sino Exacto. que más bien de exploración humana. ¿Ya? Ahora, yo siempre tengo estos... También he escuchado muchos astrónomos, colegas y astrónomas que han emitido sus opiniones al respecto de que yo los comparto, que ¿cómo decirlo? Es un poco complicado para mí entender las motivaciones de por qué esto está sucediendo ahora. Yo desconozco, yo creo que es una pregunta para un historiador de la ciencia, para alguien que trabaja ¿cómo decir?, en la frontera entre ciencia, tecnología y sociedad, Sí. ¿ya? Porque son muchos factores Contextos que tienen que ver. históricos que Contexto, contribuirán. siempre son importantes Sin los duda. contextos históricos, ¿ya? Como científico, lo que puedo decir es cómo podemos aprovechar estas instancias, ¿ya? Pero sí, son sentimientos encontrados a veces, porque uno sabe que siempre hay intereses Sí. distintos, no científicos, de fondo, detrás de poner Por las supuesto. lucas en cohetes, en exploración espacial, en tecnología, siempre está. Sí. Eso. Hay una relación compleja y opaca muchas veces. Ya Oye, se Seba, oscura. Sí, y en lo personal, a ti como astrofísico, ¿qué es lo que más te entusiasma o qué es lo que más te fascina quizás de esta misión en particular? Así como lo mencionabas con Apolo, ¿no? Que se trajeron toda esta cantidad de luna para poder entender el origen de la Tierra. Claro, ¿qué vamos a aprender sobre el origen de los planetas? Que es mi tema de investigación también, que es clave. El explorar nuestra luna también me emociona porque es algo que nosotros planteamos en nuestro centro de investigación, que es el hecho de que todavía no descubrimos ninguna luna en un planeta fuera del sistema solar. ¿Ya? ¿Qué vamos a aprender sobre la relación que hay entre la Tierra y la luna? Probablemente nos va a informar sobre el origen de la vida también, no solamente el origen del planeta. Hay una conexión, tiene que haber una conexión directa entre el hecho de que tengamos una luna con las características que tenemos, ¿ya? Y vida. Y la emergencia, ¿se dice? Sí. Emerger, Sí. de emerger de la vida en la Tierra, porque las características que tiene esta luna son muy especiales. Está a la distancia justa y tiene la masa justa como para afectar la tectónica de placas, la evolución de la corteza terrestre, de tal manera que terminamos con continentes y océanos, y no solamente con un planeta cubierto de agua. ¿Ya? Y eso es clave para el desarrollo de la vida tal como la conocemos hoy. Entonces, las roquitas que van a traer, que espero que sean muestras más de distintos lugares, ¿ya? Todo eso va a ser importante. Pero para mí, como en el nivel más emocional, que es lo que más me emociona de esta misión, es el hecho de que estamos de vuelta tratando de hacer esto juntos, ¿ya? De una manera un poco más amplia, más diversa también, ¿no? No es el perfil del astronauta de Apolo, que es el hombre blanco, alto, Exacto, militar, exacto. protestante, con un perfil muy ¿cómo decirlo? Muy encasillado. Es distinto, se siente distinto y se siente más emocionante también. Claro, y eso fue también como una premisa, ¿no? O sea, de color también, persona de color, también con otra nacionalidad, una mujer también era parte del equipo. Exacto. Ir abriéndolo. Son declaraciones Claro, políticas. si tú quieres llevar a la humanidad al espacio, tienes que llevar diversidad al espacio, ¿no? Exactamente. Es clave. Tú quieres llevar a todo el mundo al espacio, ¿no? No quieres llevar solamente al tipo que es de acero, que no le afecta nada. ¿Ya? Entonces es importante la diversidad en el espacio también, y hablar de ese tema. Y las búsquedas, algo que no quiero dejar de mencionar, porque una colega de la facultad, la doctora Jenny Blamey, que hace estudios en extremófilos, trabaja en un convenio con la NASA, efectivamente, y creo que esta semana, ayer, sin ir más lejos, o hoy, enviaban un montón de extremófilos de una investigadora local al espacio exterior, a ver cómo funcionan. Tienes que invitar a Jenny. Hay que invitarla, por Claramente, supuesto, hay claro. que hablar de eso con Jenny ella. me dijo el otro día, no puedo ahora, sea porque nos adelantaron el lanzamiento. Sí. Y así como,
¿Lanzamiento de qué? ¿Del cohete? Vamos a... Exacto, del cohete. Se va un cohete con los extremófilos recopilados acá en la Antártida, además, Sí. para ver cómo pueden afectar nuevamente la radiación, los distintos estadios Ajá. de vacío, etcétera. Y entender las Entender. condiciones de borde de la vida, tal como Exactamente. la conocemos. ¿Cuánto aguanta la vida en términos de radiación? ¿Cuán de extremófilo es afuera? microgravedad? Claro. Exactamente. Así que súper interesante. Oye, bueno, tenemos que avanzar, perdónanos. Sí, Es fascinante, pero Muchas volveremos, gracias. volveremos a traerte al programa, a la Sociedad de la Ciencia. Sebastián Pérez, doctor en astrofísica, académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago, director del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Astrofísica y Ciencias Espaciales. Muchísimas gracias por la conversación. Vean el amarizaje. Claramente. Sí, claro. A estar Invitados atentos. todos. Esta tarde es el panorama, ¿no?, de los nerds. Muchas gracias. No, Gracias a a ti, ti. Sebastián. Nosotros vamos a una pequeña pausa y volvemos con el segundo bloque de la Sociedad de la Ciencia. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? La Sociedad de la Ciencia por la 94.5. Y ya volvemos a este segundo bloque de la Sociedad de la Ciencia con una pregunta, Feña, que cada vez es más urgente, ¿no? ¿Cómo se construye realmente cultura científica en la sociedad? Sí, Maca, porque más allá de los laboratorios y las publicaciones en la academia, la ciencia también se encuentra con las personas en otros espacios, en espacios públicos, en la calle, en experiencias colectivas. Estas experiencias buscan acercar el conocimiento de otra manera, de manera más participativa. Sí, pues y en ese contexto, los festivales, así como los festivales de cine, culturales y artísticos, los festivales de divulgación han ido ganando mucha fuerza en los últimos años, porque proponen justamente nuevas formas de conectar la ciencia con la cultura, el arte y también con las problemáticas que atraviesan la vida cotidiana. Y ahí está la clave, ¿eh? Exacto, Maki. Para conversar de esto, hoy día invitamos a este lugar a familia cercana, amigos muy cercanos, se transparenta ya mismo, colegas en distintos eventos y actividades, pero en esta oportunidad los invitamos para que nos comenten desde su expertise en sus propias, con sus propias audiencias y en los siguientes formatos. Y para eso vamos a hablar hoy día particularmente de Neurofest y del Festival Reino Fungi. Exactamente, estamos con Samuel Restucci, quien es director de animación, realizador y también académico de la Universidad Católica de Temuco y director del Festival Reino Fungi. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar acá, entre tres familias. Tal cual. Y nos acompaña alguien de la casa ya, estuvo con nosotros en nuestro primer programa, episodio. nuestro primer episodio. Y en el piloto de este programa también nos acompañó Alexia. Alexia Núñez, académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, presidenta de la Sociedad Chilena de Neurociencia y hoy invitada por tu afiliación como directora de Neurofest. Gracias, Ale, por venir. No, gracias Feña, gracias Maca por la invitación, feliz. Oye, para comenzar, justamente, ¿por qué festivales? ¿No? ¿Por qué un festival? Una que no está en la pauta. Claro, ¿y por qué no hacer otras acciones? Ustedes han hecho muchas acciones de divulgación. ¿En qué momento dicen, pucha, quizás un festival es algo que está faltando y que podría ser una buena idea? Mira, concepto festival tiene que ver como con festejo, ¿no es cierto? Entonces como interesante plantearlo desde ese mundo. Yo, de mi parte, que vengo más del mundo audiovisual, de la creación visual, de la animación, como dice, y todo eso me ha llevado a un área de divulgación, ¿no? Donde, por mi lado, creo que es interesante el coger estos contenidos de importancia y relevancia, como son las ciencias, a temáticas de entretenimiento, ¿no? Entonces, para mí, concepto festival tiene que ver con esa mezcla de esos dos mundos. O fiesta. Claro. ¿Y para ti, Ale? Uy, es que el festival es único por sí mismo en lo que yo considero aspectos que generan una resonancia y un estado en ese momento en la audiencia particular. Evidentemente en un festival tú puedes tener la misma obra de teatro quizás que puedes ir a ver en otro momento, puedes tener al científico que está dando una charla en otro momento, y eso va generando una comunicación con la gente de manera paulatina, ¿no? Pero un festival es una fiesta en donde todo esto converge, y cuando converge toda esta emoción, la colectividad de una sociedad y una comunidad que quiere ciencia, y más aún personas, encuentros científicos, se genera una resonancia que no se genera por sí misma en otros espacios. Cuando todo ocurre en el mismo lugar. Exacto. Sí, esa es la clave. Es bien sinérgico, además de las redes que se van generando, ¿no? Oye, y la otra pregunta que ya para partir con esto, ¿cómo se inician estos festivales? Parto contigo, Samuel. Festival Reino Fungi, ¿de dónde viene? Festival Reino Fungi nace en Pucón, nace de la conversación entre artistas y científicos. Bueno, en este caso Miguel Volt,
mi socio y director ejecutivo del festival, junto con Gabriel Orriego, micólogo, y Juliana Furgi, que es directora de Fundación Fungi, claro. de hecho de las micólogas importantes a nivel mundial. Y entonces también con esta búsqueda de acercar este conocimiento de una forma más alegre, más festivalera, festejada, digamos, ¿no? Entonces, en ese punto es donde Miguel toma estas riendas de decir, oye, esto como segundo año de pandemia, de hecho, nos dieron como el espacio de la universidad, la UFRO de Pucón, y dijimos, vamos a invitar a toda esta gente, presentemos las nuevas formas de mostrar la ciencia, y empezamos a castear, invitar, y fue realmente un tremendo éxito. Tuvimos todo el mundo asignado con mascarilla, teníamos como problemáticas ahí con temas del aforo, ¿sabes? imagino que sí. Sí, increíble. Tenía como salas llenas, más de 100 y tantas personas con mascarilla ahí, como por ejemplo la charla de Manes Sanfuentes. Claro. Y entonces nace como por ese lado, ¿no es cierto? Como para llevar también a la parte regional, Pucón, que si bien es un centro como neurálgico del turismo, en temporada baja estamos nosotros 4. Bueno, somos un poquito más, pero lo Sí, digo así, son sí. poquitos, ¿no? Como en ese aspecto. Y fuera de esa temporada también nosotros buscábamos tener como eventos de excelencia que puedan desestacionalizar un poquito la cantidad de invitaciones que se puede hacer en un lugar como Pucón. Y aunque me la sé, Ale, está bueno para la audiencia el origen de Neurofest. Mira, el origen de Neurofest ocurre, yo creo, en el momento que tenía que ocurrir, porque convergen muchas cosas para la creación de este equipo, ¿no es cierto? Este gran equipo, en donde Chile se ha ido moviendo a la interdisciplina, a la transdisciplina. Habían artistas que se estaban motivando por la divulgación científica, habían científicos que estaban sin saberlo convirtiéndose también en comunicadores científicos, y llega un punto de madurez y el punto de inflexión fue justamente un simposio que tú, Feña, gestionaste en la Sociedad Chilena de Neurociencia, un espacio meramente académico, ya de investigación, en donde se abrió por primera vez un espacio para hablar en un panel sobre lo que era la comunicación científica. ¿Verdad? ¿Te acuerdas, Maca? ¿Verdad? Y ahí comienza esta idea, ¿no es cierto?, a dar vuelta y decir, mira todo lo que hay. ¿Por qué no nos juntamos y ponemos todo esto en un mismo lugar para justamente que esto resuene, qué sé yo? Y ahí empezaron los contactos, las colaboraciones, ¿no es cierto?, los científicos. Había mucha disposición de la gente a participar. Y así surge Neurofest. ¿Sí? Y en ese sentido, la necesidad que buscan cubrir, que buscamos desde Neurofest. Sí, bueno, la necesidad que se quiere cubrir es conversar con la gente, salir del laboratorio, que se genere un diálogo entre científico y comunidad, arte, neurociencia, educación, neurociencia. ¿Y para qué? Para que todos podamos centrarnos en un principio, el cerebro como bien social. Yo creo que eso es muy fundamental. La neurociencia, cómo la neurociencia impacta, cómo las personas, con ese conocimiento que adquieren, con esa curiosidad que pueden desarrollar, pueden entonces ellos finalmente tomar mejores decisiones en su vida. Y eso es como algo que para nosotros es súper importante, la rigurosidad científica, pero también abrazando el arte, abrazando la música, abrazando lo lúdico, ¿no es cierto? En el fondo, decir la ciencia está presente y la neurociencia en todas estas dimensiones de la sociedad. Antes de entrar como quizás en el detalle de cada festival y en lo que se viene, porque estamos a puertas de ambos, Sí. Principalmente de Fungi, pero Neurofest tiene un arrastre en el segundo semestre. Me gustaría saber cuál es el sello también que buscan cada uno con los equipos que están que han armado, porque como hablábamos, hay hartas iniciativas de festivales, o sea, sin ir más lejos. El Ministerio de Ciencia tiene FESI, que es el Festival de la Ciencia y la Tecnología, que ocurre todos los años. ¿Cuál es el sello? Perdón, pero además está no Una sé, gran lista, de hecho. Una lista grande, que Congreso Futuro es una especie de festival. Está este festival el Puerto Ideas, también es una Ladera formato, Sur, Puerto festival, Ideas, Ciencia sin Ladera Ficción, Sur, etcétera. exactamente. Aquí en la USACH también tú tienes uno. Acá está el Festival de Ciencia. Exacto. Aquí hay dos festivales. Está la Feria Científica de la Facultad de Química y Biología y el Festival de Ciencia de la Facultad de Ciencia. Entonces, ¿cómo diferenciarse el sello, básicamente?
En el caso del Festival Reino Fungi, nosotros buscamos aunar temáticas en torno a la naturaleza, ¿vale? En este caso, el mundo fungi, que cada año tiene un espectro más amplio. Bueno, nosotros mezclamos arte, ciencia, tecnología, territorio, o sea, turismo, y todo eso como con una basal como que la une, que sería como la educación. Ese es como nuestro sello en ese aspecto, y desde las artes buscamos también una excelencia visual y una experimentación en la forma de cómo trabajar contenidos duros y ablandarlos por medio de las artes para poder tener una mejor llegada al público. Eso es como lo que buscamos, ¿no es cierto? Como en el fondo no necesitamos exponer cosas muy complejas para poder acercar, sino más bien llamar la atención, ¿no es cierto? Como ese es como parte de los sellos que nosotros queremos buscar. Que la gente busque, se acerque después. Sí, en el fondo tenéis como, sí, en el caso, por ejemplo, de lo que vamos a plantear este año, estamos como digitalizando piezas del bosque en torno al concepto de la descomposición. Esa digitalización es parte de la campaña visual del festival. Tenemos apoyo de una gran marca que es Yes, que tiene como cartelera en carretera, entonces podemos hacer carteles en gigantografía con una visualidad muy atractiva. Eso después lo llevamos a toda la parte audiovisual. Tenemos artistas que hacen bosques bordados. O sea, además hay como mezclas de biomateriales que te llevan como a la parte científica y lo constructivo y lo visual, además de contenidos tan complejos como son la salud mental, ¿no es cierto? Entonces, en ese punto es como hacer como una especie de equilibrio, ¿no? Además tenemos un gran mercado con más de 70 expositores, todo en torno a la temática. Y creo que eso también es uno de los sellos de ustedes, porque en el fondo no es solamente que hayan presentaciones y exposiciones, sino que hay es un verdadero festival, ¿no? Pero ocurre una inmersión en este reino fungi por estos 3 días. Claro, hay una feria, hay salidas a terreno. Claro. Sí, o sea, de hecho este año, por ejemplo, estamos trabajando con Tour, que es una marca Copec, que ellos están a cargo de vender y gestionar los tours. Y este año hacemos salidas a terreno con artistas, fotógrafos, científicos. Entonces la gente puede contratar el tour de forma más tradicional, tienen seguros, ¿vale? Tenéis gente que está como encargada de llevar a la gente por el territorio, como es el Parque Nacional Villarrica. Entonces gente que está como del DUOC, son gente que estudia para poder salir a terreno con un grupo de gente que saben de la seguridad en el espacio. Y además tenéis este artista que acompaña, que te enseña, por ejemplo, a cómo mirar y hacer bocetos de acuarela en terreno, y tenéis un científico que te cuenta qué es lo que estás viendo. Entonces ese tipo de experiencias estamos diseñando que a nuestro parecer como que aporta ese como gran abanico de cómo ver el mundo, ¿no? Sí. Y Ale, un poquito de Neurofest. Del sello. Es súper interesante la pregunta que mencionan, porque Neurofest justamente el impacto que tiene y por qué también ha sido tan valorado por la gente es porque es una temática que se aborda desde diferentes dimensiones, ¿no es cierto? Entonces tenemos la neurociencia, el cerebro, y eso repercute directamente en el ser humano, en la persona, en la convivencia, en su salud, en su forma de percibir el mundo, en la forma de educarse, en la forma de pensar finalmente, en desarrollarse como un individuo de la sociedad. Entonces la neurociencia pareciera estar un poco en el centro, ¿no? de quizás muchos de estos otros aspectos. Entonces, tener la posibilidad de tener un festival de 2 días, ya de 2 días de duración, en donde se genera un vínculo muy fuerte entre la comunidad académica y la gente, digamos, y se abre ese espacio sin barrera alguna, puede generar un impacto muy positivo. Y también está enfocado en el mundo escolar, claro, ¿no es cierto? Entonces Neurofest tiene charlas, pero tiene muchos talleres, ¿ya? Muchos talleres, y está pensado para la familia. Entonces, la idea de estos stands interactivos, que tenemos más de 20, ¿no es cierto?, en donde los niños van y aprenden haciendo, donde la familia va y aprende haciendo. Y tener en un solo lugar 30 o 40 laboratorios de neurocientíficos de Chile, yo creo que es un espacio muy único.
Es muy único. Y para mostrar lo que estamos haciendo, Exacto, realmente, ¿no? O sea, exacto. estamos haciendo cosas de buen nivel y que tiene que haber ese vínculo, ¿no? Con la educación, con la sociedad. Sí, perdón. Solo mencionar, claro, que yo soy una de las científicas, ¿no es cierto?, del equipo, pero mencionar que este festival tiene el sello también de la excelencia de producción, es gratuito, tiene una excelencia de producción, tiene una excelencia artística importante y ese también es un sello de Neurofest. Y esto, quiero mencionarlo solamente, está hecho en base a la voluntad de quienes participan de este equipo. Sí, justamente, en verdad estamos todos porque queremos estar y trabajamos todos ahí de manera gratuita. Yo solo quería complementar que también, ya pasándome para el otro lado, desde la codirección del festival Neurofest, creo que las temáticas que se plantean en el festival también son bastante únicas, porque estamos acostumbrados en los últimos años, sobre todo, a sesgar un poco la neurociencia a solo ciertos temas. Que está bien, tienen que existir, pero la neurociencia no solo es inteligencia artificial, robótica y salud mental. La neurociencia también es cómo se hace cierta investigación, cómo funciona el tema de las adicciones, qué pasa con la gente que tiene ansiedad, cómo se mueve una mosca, ¿te das cuenta? Todo eso es parte también del festival. Claro, y hay que entenderlo también. O O sea, poder entender cómo funciona nuestro cerebro, como tú decías, Yale, es fundamental para también autogestionarse, ¿no? Y gestionar colectivos. Sí. Yo quiero dejar acá también una pregunta ya, saliéndonos un poco de los festivales per se, pero ¿dónde estamos cortos? Aquí ambos trabajan en divulgación científica de distintos ámbitos, hace rato, con distintas herramientas que han ido evolucionando en el tiempo. Sin ir más lejos, vienen de Planetario porque se ganan un Ciencia Pública y están desarrollando actualmente una película que debería estrenarse a fin de año, justamente en Neurofest. Entonces, son distintas herramientas que se han estado utilizando y que las vienen haciendo hace años. ¿Qué nos falta? ¿Cuál es el tope en Chile para la divulgación? Sigue siendo de nicho. Nos guste o no. Nos conocemos entre todos. Nos vemos en los mismos lugares, pero la cuestión no se abre tan rápido. Entonces, hay un tope ahí. En su opinión, ¿dónde estamos parados? Bueno, en mi perspectiva, la divulgación y la comunicación todavía nace de voluntades. No hay profesionalización de la industria de la divulgación. Y aquí también Maca nos puede decir eso como comunicadora científica. Finalmente es un camino que se basa en adquirir financiamiento, golpeando puerta a puerta, con mucha gestión que se hace incluso de manera gratuita, a postular a proyectos del Ministerio, que efectivamente el Ministerio ha ido generando una serie de instrumentos que aportan a este ecosistema, pero son proyectos competitivos, ¿no? Son proyectos que no dan estabilidad en el tiempo a grupos que se están dedicando justamente a la divulgación. Y más aún, como la motivación por comunicar ciencia, por vincularse con la gente a través de la ciencia, ha ido en aumento. Los proyectos también ahora están siendo sumamente competitivos. Entonces, muy buenos proyectos de divulgación que se postulan al ministerio quedan fuera. Quedan sin financiamiento. Entonces, yo creo que la empresa privada acá tiene que participar de una manera más activa y profesionalizar. En tu diagnóstico es falta de estructura. Falta estructura, falta institucionalidad. Falta de institucionalidad. Yo para aportar a esa conversación, creo que nosotros tenemos una industria en alza, ¿vale? Que es la industria creativa. Sí. Es una industria que realmente está como recién instaurándose a nivel institucional, a nivel gubernamental, ¿no es cierto? Si bien tenemos apoyos y fondos del gobierno, de hecho nosotros trabajamos con fondos de gobierno siempre, pero eso siempre es concursable. O sea, este año lo podemos financiar, quizás el próximo no. Entonces, si bien nosotros ya llevamos 5 años de festival, ¿vale? Que cada año tenemos que levantar esos recursos para hacerlo. También tenemos un festival gratuito, movemos más de 10.000 personas a Pucón. O sea, está siendo un hito y nosotros podemos reconocer y se hace hito porque el público lo necesita. O sea, hay una búsqueda de conocimiento, de otra forma de ver las cosas y en ese sentido, claramente hay una industria, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo sé que
estos últimos 5 años ya se puede estudiar divulgación de la ciencia, ¿no es cierto? Como que se ha avanzado en que se ha abierto, por ejemplo, ciencia pública a otro tipo de proyectos y se va mezclando lo que es como la estructura Fondesit con la estructura de MINCAP, ¿no es cierto? Sí. Como que ya podemos hacer pequeñas alianzas entre cómo se ve un funcionamiento de un equipo artístico con cómo se ve un equipo de funcionamiento científico. Y ahí creo que hay un buen match que sí depende mucho de otro tipo de financiamientos como son los privados, ¿no? Y eso creo que es algo que está como creciendo de forma muy positiva hoy, ¿vale? ¿Y qué tan fácil o difícil es acceder a ese mundo? ese Yo tipo de creo que financiamiento. no es el tipo de financiamiento tiene sus complejidades, eso no hay que decirlo, y además tiene el factor de concurso, entonces siempre tenéis que invertir. Pero ¿y el privado? El privado yo creo que está bastante al debe porque el privado siempre siempre busca lo que ya funcionó, ¿vale? Y esto tiene algo de muy de vanguardia, ¿no? Como que la investigación científica y el arte tiene algo que tiene que estar como vivo y en el presente y tiene que funcionar. Y ahí es donde pasa que tiene que ir mucho con la pasión de quien lo hace, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que buscar la pasión en el financiamiento también. Oye, pero el invitado que tuvimos en el primer bloque también lo mencionaba. Sebastián, hablando De astronomía. hablando de cómo financiar proyectos de astronomía. Ujú. Entonces él decía, claro, gente como Jeff Bezos, que hoy día tiene su empresa y es su cosa privada, él partió postulando a fondos estatales, que son los que se comprometen con los riesgos. Y ya después se va por el costado y sigue su camino. Entonces, y acá en Chile pasa lo mismo, hay fondos de riesgo que siempre son estatales, hay empresas que parten con estos fondos y después se despegan. Entonces, y esta es una pregunta que no sé, dejó un poco abierta. ¿Cuál es el riesgo entonces de ir a buscar privados? Porque los dos festivales son gratuitos. Los dos festivales tienen como objetivo, básicamente, Y que, ojo, son la diferencia de festivales como la de Sur, que tú tienes que pagar. por ejemplo, ¿Cachai? claro, por ejemplo, el riesgo de... los objetivos de ustedes dos son súper claros, ¿sí? Son entregar conocimiento, generar, qué sé yo, este cuestionamiento, tú lo mencionabas, Samuel, para que la gente se acerque más. También tú lo mencionabas, para un poco generar pensamiento lógico, cuestionador, qué sé yo, que son objetivos completamente humanos, humanitarios, si quieres, ¿sí? Con un privado detrás, no sabemos lo que queremos, ¿o sí? ¿Hay un riesgo ahí? Yo creo que no. Yo diría, depende del Del Sí, privado. sí. del privado. Depende del privado. Depende No, del privado. claro. Lo que pasa es que depende. Los privados, nosotros vemos al privado como esta persona que tiene como objetivo, ¿no es cierto?, recaudar dinero y hacer crecer su patrimonio, ¿no es Sí. cierto?, para entregar. Pero hay muchos privados que también tienen dentro de su misión objetivos sociales, de impacto en la sociedad, en el fondo. Ya sea por una cuestión muy voluntariosa o quizás también porque, bueno, hay leyes que así también lo piden, digamos. Ajá, ajá. Pero existen mecanismos hoy día en donde los privados pueden aportar al desarrollo de este tipo de iniciativas. Y yo creo que el problema es que los privados no se han enterado tampoco del impacto que tiene esta iniciativa en una comunidad. Entonces yo los invito a estos privados, los invito No, claro. a varias cosas. Los invito primero a que sean sponsors de estas iniciativas, nosotros podemos hablar con ellos, y los invito a que vengan a los festivales y que palpen el ambiente Exacto. que se genera. Y el retorno económico, hay un retorno social evidente, Sí. una mejora a la comunidad, pero también va a haber un retorno a esa marca que va a ser un sponsor, porque va a estar asociado también a un evento de júbilo, ¿no? Como Por supuesto. de O sea, crecimiento. en nuestro caso, nosotros tenemos varios sponsors que pagan el estar dentro del espacio del festival. De hecho, eso es parte de lo que financia todo el resto que no tenemos financiado por los fondos estatales. Po. Ajá. Y en ese sentido, yo sí veo un mercado, digamos. Nosotros, de hecho, este año vamos a abrir un área que se llama Redes, ¿vale? De nuestras 5 áreas temáticas. Y dentro de Redes estamos lanzando nuevos proyectos que son startups, donde vamos a hacer un pitching, por ejemplo. Eso está financiado por la Corfo. Y Ajá. estamos viendo tenemos invitados internacionales que van a evaluar junto a ellos sus productos y sus proyectos para sacarlos a mercado internacional y nacional. Entonces, si bien el festival nace de una parte más educativa, altruista, de conocimiento,
dentro de esa misma sinergia se abre un mercado, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, y lo vemos nosotros porque cada año recibimos más interés en participar. No solamente por la visualidad del marketing, que es una parte importantísima, ¿vale? Y ahí es donde creo que juega esa parte como del contenido tan importante como es la ciencia, para que llegue a más lugares, ¿no es cierto? La gente busca ese conocimiento porque va a depender también de, mientras más yo sé de mi propia salud, mejor voy a estar y mejor van a estar los míos. Entonces, en ese aspecto, yo creo que hay una forma de funcionamiento que se está aprendiendo, digamos, y así bien como dice Ale, la invitación es a acercarse, porque está la fórmula, no es algo que nosotros estemos inventando tampoco, ¿cachai? Sí lo vemos a nivel nacional de que es algo nuevo, sí, ok, nosotros estamos al debe con muchas cosas, lo sabemos, pero es importante ponerle como el punch ahí, invitar y decir, oye, mira, todas estas marcas están funcionando, mira la evolución de marketing que hay, mira las redes que hay, ¿vale? Y en ese aspecto, no sé, hay un ABC, digamos. Es Eso que, ojo, yo mide. creo que se concatena súper bien con el diagnóstico de que falta estructura. Y por cierto, ojo, yo la pregunta no la hago para demonizar los privados, ni mucho menos. Es que yo creo que es justamente al contrario. Atento que Hemos demonizado demasiado. se ha demonizado mucho y resulta que gran parte de los privados tienen muchos objetivos altruistas como parte de su trabajo y su misión en la empresa, pero no tienen cómo llegar. Y de hecho, sin ir más lejos, todos los privados que han participado de estas dos iniciativas, al menos, para no mencionar las otras, después han vuelto y quieren seguir participando, porque además hay una ganancia que va más allá del retorno altruista y social, que tiene que ver con, en el caso netamente científico, académico, el planteamiento de redes. Porque cuando tú eres capaz de formar redes, como ustedes las promueven abiertamente, generando, digo, en FungiFest, ustedes promueven promueven la junta de distintos actores en la escena, generando espacios específicos para aquello, lo que termina sucediendo es que se promueve la innovación, se promueve la transferencia, no solo tecnológica, sino la transferencia científica a la sociedad. De conocimiento, claro. De conocimiento pleno. Y yo por eso lo planteaba, porque en el fondo esta invitación tiene más que ver con que ya no está la estructura, bueno, saltémonosla, vamos nomás. Claro. Oye, nos queda muy poquito tiempo para variar, siempre nos pasa lo mismo. Y me gustaría saber lo que se viene, ¿no? Ale, cuéntanos un poquito de este año viene Neurofest. Neurofest ocurre año por medio. Cuéntanos el por qué el año por medio, que también es interesante. Y cuándo va a ser Neurofest y ¿para qué preparamos? Algunos detalles, ¿no? Invitemos a la gente. Invitemos a la gente. Bueno, Neurofest va a ocurrir este 4 y 5 de septiembre en Planetario USACH. Estamos bien expectantes de lo que se viene. Esta es nuestra segunda versión. Vamos a llevar todo lo aprendido en la primera, que fue sorprendentemente un éxito, que congregó a muchos científicos, a muchas personas. Año por medio, yo creo que por varias cosas. Primero, porque evidentemente esto se hace de forma voluntaria, ¿no? Y producir un festival de estas características requiere una inversión de tiempo para la calidad que estamos buscando importante. Y segundo, porque para nosotros la comunidad científica es central en este espacio, ¿no es cierto? Y que los laboratorios estén con sus stands, con sus estudiantes, que tengan nuevos proyectos, nuevas cosas que contar, para nosotros es fundamental. Entonces también es parte de los avances, de ir dando espacio a la neurociencia que avance, ¿no es cierto? Y que pueda concretarse también en otros, y ser un espacio en donde podamos llevar lo último que se está sabiendo, que se está desarrollando, que se está investigando en Chile. Entonces cada 2 años nos parece un momento, un tiempo relevante. ¿Qué se viene? Este año, Highlights. Highlights este año. Bueno, este año tenemos una importante colaboración entre arte y neurociencia. Vamos a tener variados eventos, entonces invito a la gente que es amante de las obras de teatro, de la música, que asistan, porque vamos a tener ahí eventos interesantes. Vamos a hablar del cerebro desde otro punto de vista que no hemos abordado aún. Vamos, evidentemente, a mantener algunos temas muy importantes. Tenemos mucho que decir con respecto a salud mental, adicciones, educación, etcétera, pero vamos a hablar de tecnologías emergentes, vamos a hablar del cerebro de las mascotas. ¿Ya? El cerebro de las mascotas. Tal cual. Tal cual, porque hoy día estos seres, ¿no es cierto?, que viven con nosotros y que hay una relación de humanidad que va cambiando, ¿no es cierto?, con estos organismos, con estos animales en nuestra casa. ¿Qué pasa ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo es el cerebro de ese animal? Bueno,
Bueno, ¿qué más vamos a hablar? Tenemos un par de invitados ya confirmados, nuestras estrellas, algunas de ellas, por ejemplo, la Verónica Palma de la Facultad de Ciencias, que va a hablar de neurodesarrollo, el impacto que tiene la estimulación temprana en el desarrollo cerebral, niños, niñas, etcétera. Tenemos a Kiko Aboitis, que nos va a hablar de lenguaje, desarrollo del lenguaje y esa voz interior, esa mente, ¿no? Esa ¿cuándo comienza nuestra identidad? ¿Ya? Tenemos también a Pedro Maldonado, que nos va a ir a visitar, y vamos a hablar de tecnologías, percepción, visión, etcétera. Bueno, en fin, tenemos Neurotecnologías. Sí. neurotecnologías. Tenemos una gran parrilla. Y el estreno de... El estreno, yo creo Tenemos que como ahí... 2 estrenos en este año en Neurofest. Sí, Mucho. sí, al menos está el estreno de la película que se está generando con la ahora. Fundación Arrebol también tenemos, ¿no? Con la Fundación Arrebol tenemos esta cosa Sí, nueva. tenemos harto, pero yo creo que ese candy Sí, lo podemos el dejar de la ahí final. para el Cuando de la estemos más película. cerca. Exacto. Porque vamos de lo a- que sí estamos cerca es de Reino Fungi, ¿no? Cuéntanos Reino un poco. Fungi, sí. Estamos ahí a nada. Estamos de hecho así como todo el equipo concentradísimo Cerrando. porque 30 de abril tenemos un espacio más a puertas cerradas de trabajo de industria creativa. Tenemos invitados internacionales, viene el Cluster Medellín, ¿vale? A presentarnos el cómo transformaron de hecho como las favelas en una industria creativa muy, muy importante a nivel latinoamericana hoy. Tenemos invitados desde Argentina con temas de financiamiento, de hecho, a nivel latinoamericano también, con temas de salud mental. Eso es el 30 de abril. No, Eso es entre el 30 de 30 y abril. el 3 Y de abril. después tenemos 1, 2 y 3 Eso. abierto público De de mayo, que es el fin de semana largo. Por lo tanto, por favor, pídense los pasajes al tiro y vayan. Cada vez están más caros, así que apúrense. Y ahí vamos a tener una cantidad de cosas bastante interesantes. Ya estamos presentándolas en nuestras redes, ¿vale? Pero el asunto son estas nuevas 5 áreas, ¿no? Dentro de las artes tenemos exposiciones inmersivas con temáticas mixtas, presentando arte y tecnología, con temáticas basadas en la ciencia. Bloques de salud mental, presentando como lo que se está conociendo hoy en los estudios de neurociencia y psicología. Investigación de neurociencia. Investigación. Ujú. Eso van los diplomados, va Ajá. USACH, va aquí nuestra querida Maca también a presentar. Sí, quizás Toda mencionar, nuestra- quizás cortito mencionar que Comunicaciones USACH va a ser partner este año. O sea, que la de- Sociedad de la Ciencia va a estar ahí también. Como la Sociedad de la Ciencia vamos a estar presentes con el apoyo de Nos están este cortando media partner. feña, yo Sí, creo yo que- sé, Están yo sé, yo cortando, sé. sí, yo tengo Abre mucho tema. más que contarles Perdón, respecto a solo Fungi, mencionarlo. pero lo más importante es que lo puedan mirar, ¿vale? Las 5 áreas nuestras tienen como temáticas muy interesantes, salidas y presentaciones, y sobre todo una gran sinergia familiar en torno a las ciencias y las artes en Pucón. En redes sociales, ¿cómo están ustedes? Estamos súper bien. No, Festival Reino Fungi, Festival, ¿no? @ Festival Eso. Reino Fungi. Perfecto, Sí. ahí está todo. La página web también está toda la información. www.festivalreinofungi.cl. Perfecto, por Neurofest estamos @Neurofest. @Neurofest Chile. Eso. Neurofest Chile y www.neurofest.cl, que está en actualización y pronto. Pero sí, Pronto pero ahí vienen podemos ver el todos de este programa año. y todo. Sí, sí. sí, pueden tener algunos highlights de lo que pasó también. Para que no nos sigan retando, Ya. aquí va Alexia Núñez, también Samuel Restucci, les queremos agradecer que hayan venido a este episodio de La Sociedad de la Ciencia. Muchas Bueno, gracias, muchísimas chiquillos. gracias. Gracias a Un gusto. ustedes. Nosotros nos vamos y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo. Hasta el próximo viernes. Chau, chau. Chao, chao. Aquí finaliza La Sociedad de la Ciencia. Te esperamos nuevamente el próximo viernes para seguir abriendo el debate sobre el rol de la ciencia en el desarrollo cultural y democrático. Hasta pronto.